Uno de los milagros más conocidos que realizó nuestro Señor Jesucristo, vamos a examinar el milagro de la alimentación de los 5,000. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. Dice la palabra de Dios: oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Acabamos de leer, hermanos, uno de los milagros más grandes de nuestro Señor Jesucristo. El Señor alimentó a 5,000 hombres, además de todas las mujeres y todos los niños que ahí estaban, con tan solo 5 panes y 2 peces. Este milagro aconteció en un momento en que nuestro Señor estaba buscando tener un momento de soledad. Este regalo, esta bendición que Dios otorgó a esa multitud, ocurrió en ese momento, cuando Él necesitaba un poco de descanso. Hermanos, espero que usted no sea de los que piensan que sus necesidades son tan pequeñas que Dios no las ve. Usted está ahora en la casa de Dios, estamos congregados, estamos en la comunión de los santos delante de la presencia del Señor, y espero que usted no venga sin expectativas de lo que Dios pueda hacer por usted. Algunos piensan que Dios está tan ocupado y que Dios está gastando su poder en los grandes problemas o conflictos mundiales, y que las cosas que le acontecen a usted no son relevantes, son tan pequeñas que Dios no las toma en cuenta. He escuchado a algunos de ustedes hablar así. Eso no es correcto, porque el Dios de las Escrituras nos es revelado a través de su Hijo Jesucristo. Es este Jesús que está aquí, que aun cuando Él necesitaba un poco de descanso, aun cuando su cuerpo humano estaba fatigado, Él miraba a las multitudes, miró a los hombres y se compadeció de sus necesidades. Él priorizó las necesidades de los hombres antes que sus propias necesidades. Así es que Dios no es ese Dios finito, limitado en su conocimiento y en su poder, que no puede mirar nuestras aflicciones o nuestros problemas.
nuestras carencias. Él conoce cada uno de aquellos problemas o situaciones en las que estamos enfrentando, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Y su poder es infinito, no se agota, no se acaba. Su poder no se desgastará por ayudar a alguien que tiene un gran poder y le quedará poco para ayudarle a usted. Él es Dios todopoderoso. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocerlo a través de Jesús. Y quiero invitarles a que miremos en este pasaje el carácter, las virtudes de nuestro Dios a través de Jesús. Para Jesús quizás era prudente marcharse al desierto porque Herodes acababa de matar a Juan. La ira de Herodes estaba encendida y acababa de matar a Juan el Bautista. Si es que quizás era prudente marcharse al desierto para no anticipar una muerte, ¿verdad? Así es que Jesús pudo haber usado la prudencia para no atender a las necesidades de las personas. Pero el Señor miró la necesidad, miró las necesidades de esas personas y no procuró su propia seguridad, sino que en ese momento realizó uno de los milagros que lo harían más famoso y lo pondrían en el centro de atención de todo el mundo. Más de 5,000 personas iban a testificar dónde él estaba y qué era lo que había hecho. Su seguridad, su bienestar, lo hizo a un lado para atender las necesidades de esos hombres, de esas mujeres que estaban allí. Dice el verso 13, oyendo Jesús sobre la muerte de Juan, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Las personas miraron que Jesús estaba arriba de una barca, entonces ellos, apresurados, rodearon el lago. De hecho, es fácil entender que ellos fueron a prisa, corriendo. Se apresuraron, porque cuando Jesús estaba llegando a la orilla, la gente ya estaba allí esperándolo. Si alguno viene en esta mañana buscando al Señor, si alguno viniese en esta mañana con alguna necesidad, por pequeña que sea, sepa bien que por insignificante que esa necesidad sea, su necesidad es bien conocida por el Señor. Y si está buscando al Señor, como dice la Escritura, de todo su corazón, sin duda lo encontrará. La Escritura dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán, si me buscan de todo su corazón. Quiero que aprendamos 4 verdades, seguramente hay muchas más en esta historia, en este milagro, pero quiero enfatizar 4 verdades que nos sirvan para aprender algo. Primeramente, aprendamos cuán compasivo es nuestro Dios. Cuando vio el Señor a esa gente que vino de lejos, se conmovieron las entrañas del Señor. Dice, tuvo compasión. La palabra en el griego, koiné, en el original, era usada para ese sentimiento que se crea aquí en las tripas, en el vientre, cuando hay una gran emoción. Los antiguos pensaban que las emociones surgían de aquí, de los intestinos, del estómago.
Y esa palabra era usada cuando hay una gran emoción que te conmueve las entrañas. Cuando el Señor Jesús vio que esas personas lo estaban buscando, esas personas que tenían necesidad, habían hecho ese esfuerzo de salir corriendo, apresurados, rodeando todo ese lago para encontrarse con Él. El Señor los vio y dice la Escritura, tuvo compasión de ellos. Se conmovieron sus entrañas. Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos hasta el atardecer. Jesús había ido a buscar paz, a buscar tranquilidad al desierto, a tener un momento de soledad en ese lugar. Y cuando llega, se encuentra todo lo contrario. Encuentra una multitud, encuentra una algarabía ahí, encuentra todo menos tranquilidad y soledad. Esas personas estaban ahí, expectantes de lo que Jesús pudiera hacer por ellos. Mire que cualquier otro que no hubiese sido Jesús se hubiese molestado, hubiese reclamado sus derechos, ¿verdad? Cualquier otro se hubiera molestado. ¿Qué derecho tienen estos de invadir mi intimidad? ¿Por qué siguen exigiendo que les ayude y les haga milagros? Yo necesito descansar. ¿Qué derecho tienen ustedes para privarme de este momento de descanso? Bueno, esas personas tenían el mismo derecho que tenemos usted y yo esta mañana para venir delante del Señor. Ninguno. La verdad es que no tenían ningún derecho de importunar al Señor ni de pedirles nada, al igual que usted y yo. Pero Jesús no se molestó. Jesús se conmovió, sintió mucha compasión por esas personas, al igual que lo hace cada vez que alguien viene a buscarle. Él tiene compasión. Él venía en la barca y entonces pudo quizá visualizar a su gran congregación, porque Jesús no tenía un templo, no tenía una iglesia a donde convocar y que la gente viniera. El templo era el desierto, eran las montañas, era la orilla del mar, donde quiera que pudiera congregarse en las personas. Él allí predicaba su palabra y hacía la obra que el Señor, que su Padre le había dado a hacer. Y él estaba en la barca llegando y en la orilla estaba su congregación. Y como en toda congregación hay creyentes y no creyentes. Personas que vienen con sinceridad de corazón, pero otras que vienen por morbo, por curiosidad, por religiosidad. Pero esa era su congregación. Y vemos que aunque su congregación estaba mezclada de personas que iban ahí por curiosidad y no iban y no sentían algún afecto verdadero hacia Jesús, Jesús de todas maneras se conmovió por todos ellos. Este pasaje se encuentra, esta misma historia se encuentra en los 4 evangelios y el apóstol Juan dice que el Señor se compadeció de todos ellos. ¿Escuchó? De todos, creyentes y no creyentes. Quiero decirles que nuestro Señor sigue siendo el mismo. El Señor no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así es que si fueras tú contado por un pecador, si estuvieses aún entre aquellos que son los pecadores impenitentes,
Lo que tú eres no ha cambiado lo que el Señor es. Él es compasivo. Él es misericordioso. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Quisiera que todos sepan, aún los niños, que Dios no trata a los hombres por lo bueno o por lo malo que son. Dios es misericordioso para con todos. Leíamos en el Salmo hermoso que leímos. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él hace salir el sol sobre justos y pecadores. Él hace descender la lluvia sobre buenos y malos, porque Dios es misericordioso. Y Él tiene compasión para con todos. Dios no nos da lo que merecemos por nuestras iniquidades. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Él se compadeció de todos. Él llenó de bendiciones aún a personas que estaban ahí, que eran sus adversarios. Porque Él se compadece de los pecadores. Ahora, si en esta mañana sabes que Dios conoce tu necesidad, que Dios conoce tus adversidades, tus carencias, tus dolores, si tú crees en verdad eso, y si el Señor, si tú lograses encontrarte con el Señor en esta mañana y Él suple esa necesidad, te pregunto, ¿qué vas a hacer? La bondad de Dios te guiará al arrepentimiento, como dice el apóstol a los romanos. La bondad de Dios te guiará al arrepentimiento, o seguirás impenitente sin arrepentimiento. No importa. Escuche, no importa de cuál tipo de persona seas tú. Lo que tú eres o tu reacción no cambiará lo que Dios es. Dios es misericordioso. Esto es algo maravilloso. Dios no dejará de ser quien es por lo que los hombres sean. Él miró a la multitud, vio que algunos tenían enfermedades y dolencias. Él sabía que allí había toda clase de personas. Pero el Señor se deleitó en ser misericordioso con todos ellos, dice el Evangelio de Juan. Con todos ellos, a pesar de que les, dice Juan en el capítulo 6, verso 2, a pesar de que les seguía la multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. A pesar de que eran curiosos. A pesar de que pocos estaban ahí por lo que Jesús pudiera hacer espiritualmente por ellos, Jesús tuvo compasión de ellos. Jesús sintió dolor, experimentó una auténtica angustia por el sufrimiento de los hombres. ¿Usted piensa que usted se enferma y que ese dolor que usted tiene, Dios es insensible a eso? ¿Usted piensa que esa enfermedad o que ese dolor que está pasando, Dios está ocupado en otras cosas? No es así. Jesús sintió dolor, experimentó esa angustia por los sufrimientos de los demás, fueran creyentes o incrédulos, fueran judíos o gentiles, fueran hombres o fueran mujeres, fueran pobres o fueran ricos. Él los miró y tuvo compasión de ellos.
Cristo tiene gran misericordia, aún para aquellos que están intentando acercarse a Él con los motivos equivocados. Hermanos, mientras estudiaba este pasaje, yo fui conmovido por esa verdad. Que Jesús tiene compasión aún por aquellos que están en búsqueda de emociones y que son egocéntricos. El Señor tuvo compasión de ellos, y si no fuese así, yo no hubiese conocido el Evangelio. Y algunos de los que están aquí tampoco. Porque éramos exactamente eso, buscadores de emociones y egocéntricos. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros, pecadores, y nos dio su bendición. Él se compadece, Él se duele por los incrédulos. Jesús tiene una visión clara de lo que es la condenación y el infierno. Él tiene una visión clara de lo que le espera a las almas impenitentes. Y Él no es indiferente a eso. Jesús se conmovió. Así es que, hermanos, yo quiero decirles que Dios tiene amor y poder para curar, para sanar nuestros cuerpos. ¿Escuchó? Algunos dicen, ustedes son bautistas, ustedes no creen. Por supuesto que ustedes no saben lo que nosotros los bautistas creemos. Nosotros creemos que Dios tiene el poder y el amor para curar nuestros cuerpos. Por supuesto que sí. Pero creemos que su mayor interés es sanar nuestra alma. Porque si el Señor te libra de alguna enfermedad, si te libra de algún pesar, esa enfermedad puede volver a venir o venir otra. Ese problema que estás pasando, el Señor te puede librar ahora de ese problema, pero puede venir otro. Pero si el Señor nos libra de nuestro pecado, jamás, pero jamás volveremos a ser dominados por Él, ni sufriremos el azote del pecado. Así es que el Señor tiene amor y poder para ayudarnos, cual sea nuestra situación. Dice la Escritura que llegó la tarde y Cristo miró a la multitud hambrienta. Todo el día estuvo sanando, ayudando a las personas. Y ya se estaba haciendo noche, y los discípulos le dijeron al Señor, el lugar es desierto, despide a la multitud para que vaya a las aldeas y compren algo de comer, porque ya tienen hambre. Y aquí está la segunda lección de este pasaje. Y esta es que ante la necesidad es muy común tener una perspectiva equivocada. Ante la necesidad es muy frecuente tener una perspectiva errónea. Nosotros solemos ser torpes como los discípulos. Nosotros solemos querer actuar acorde a nuestros pensamientos terrenales cuando tenemos un problema. Llega la enfermedad y nuestra primera reacción es ¿cuál es el médico especialista en este tipo de enfermedades? No estoy diciendo que sea malo ir al médico, no se equivoque. Pero nuestra primera reacción es ¿qué medicamento, qué tratamiento, qué doctor, qué servicio médico? Eso es lo primero que hacemos. Miramos la necesidad real como lo hicieron estos discípulos
tenemos una multitud hambrienta, miramos la necesidad y evaluamos, como lo hicieron estos discípulos, evaluaron sus recursos. Y decimos nosotros, bueno, yo no tengo seguro médico, voy a tener que hacer esto, y empezamos a ver qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, con lo que tenemos o con lo que no tenemos. Hacemos lo mismo que ellos. Evaluar y ver si nosotros podemos suplir esa necesidad. Estos discípulos determinaron que el tamaño de la necesidad era tan grande, era demasiado grande. Evaluaron sus recursos y vieron que eran tan pocos, tan limitados, que sería imposible poder salir de ese problema. Era imposible alimentar a tanta gente. Por desgracia, hermanos, solemos nosotros también asombrarnos por la magnitud del problema en vez de asombrarnos del poder de Dios. Solemos ver un problema enorme en vez de ver a un Dios todopoderoso. Se nos olvida, hermanos, lo que se les olvidó a estos discípulos. Se nos olvida que donde está Cristo no hay problema demasiado grande. Se nos olvida que donde está Cristo, los cansados encuentran reposo, los hambrientos son saciados. Donde está Cristo no hay hambrientos. Donde está Cristo nunca hay necesidad que no pueda ser suplida. Se nos olvida que Cristo está a nuestro lado. Consideramos todos nuestros recursos, excepto a Cristo. Otro de los evangelios cuenta qué es lo que pasó con Felipe en este momento. Felipe le dice al Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Si juntamos todo el dinero que tenemos, no nos alcanza para nada. Andrés dijo 5 panes de cebada y 2 pececillos. Sin embargo, ¿qué es esto para tantos? Hermanos, no es a menudo lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema. Nos llenamos de temor, de terror, por algún diagnóstico, por alguna circunstancia, y decimos, esto es imposible. Yo no puedo hacer nada. Yo ya no puedo hacer nada con esta situación. Voy a hacer lo único que puedo hacer y me resigno a esto. Este es el mismo error, hermano, que siguen cometiendo la mayoría de los discípulos de Cristo. Siguen cayendo en lo mismo. Mirar sus propias carencias en lugar de mirar la suficiencia de Dios. Verso 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Porque ¿qué dijeron los discípulos? ¿No hay nada que hacer aquí? Despáchalos. No hay solución. Se va a hacer lo único que se puede hacer. Usted sabe que era lo que iba a pasar. Ya era tarde. Estaban en el desierto. El lugar más cercano estaba muy lejos de ahí ya. Despachar a una multitud que ya estaba débil, que ya tenía hambre, haciéndose noche, se iban a cansar más, podían haber desmayado en el camino, podía haber ocurrido una tragedia. Pero esa fue la idea de los discípulos. Lo único que hay que hacer es esto, ni modo, hay que resignarnos. Que pase lo que tenga que pasar. Despáchalos, Señor. Mándalos al desierto en la noche y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. No, dijo el Señor, no tienen necesidad de irse. Denle de comer ustedes. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Yo quisiera que pensaran en las crisis que
han pasado en estas crisis que parecían insuperables, y cuando llegaron a tu vida, no pensaste, no contaste al amor y al poder de Dios. Evaluaste los recursos y no pusiste en esa evaluación que Dios te ama y que Dios es todopoderoso. No pusiste en la balanza el amor y el poder de Dios. ¿Cuántas veces, a pesar de tener ya tiempo caminando con Cristo, como estos discípulos, solamente has mirado los problemas con tus ojos humanos y solamente cuentas tus recursos terrenales? Yo quisiese que pusiéramos en ese conteo de recursos primeramente a Dios. Si Dios quiere que hagamos frente a una necesidad, si Dios en su providencia, en su voluntad, ha estado que pases por un problema, por una situación difícil, por una necesidad, si Dios así lo ha querido, quiero que sepas que el Señor nunca te mandará a hacer nada solo o sola. Que Él está a tu lado y que sus recursos son tus recursos. Que si Dios hace pasar a alguien por una prueba, no te manda solo. Él está a tu lado. Lo tercero, hermanos, la tercera lección, y creo que es la más importante, es que aprendamos que a pesar de la torpeza de estos discípulos, que esa torpeza de ellos fue superada por el poder de Dios. Que el poder de Dios se manifestó a pesar de lo que los discípulos eran en ese momento. Cuando se les pidió que ellos alimentaran a la multitud, la primera reacción de ellos, por haber experimentado, por haber aprendido de primera mano de Cristo, por haber visto todos los milagros, por estar tan cerca de Jesús, lo único que se podía esperar de ellos era que al ser mandados a alimentar a la multitud, lo primero que ellos debieron haber hecho era traer lo poco que tenían delante del Señor. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué no fue lo que hicieron? Sí, fue lo que hicieron, pero el Señor se los tuvo que pedir. El Señor se los tuvo que pedir. Ellos no lo hicieron de manera espontánea. Ya tenían tiempo caminando con el Señor. Ellos debieron haber venido. Señor, esto es lo que hay. Esto es lo poco que tenemos, pero en tus manos, Señor, sabemos que esto puede ser suficiente. Pero no lo hicieron así. Hermanos, pero la buena noticia es que a pesar de nuestra necedad o de nuestra torpeza, el poder de Dios y su amor no se apaga, no se extingue. El Señor entonces les dice, traigan lo que tienen. Tráiganmelo acá. Él les dijo, traédmelos acá, verso 18. ¿Por qué? Porque el Señor nunca esperó al mandarles alimentar a la multitud. El Señor nunca esperó, por supuesto, que ellos alimentaran a todas esas personas con sus propios recursos. ¿Acaso el Señor no sabía? Claro que sabía. ¿Usted cree que Dios no sabe que eso es imposible para usted? ¿Que hay cosas que nos resultan imposibles? ¿Acaso usted cree que el Señor no sabe que esa situación
esos problemas que están en la providencia de Dios que vienen a nuestras vidas, ¿a poco usted cree que el Señor no sabe que sus recursos no le van a alcanzar? Claro que lo sabe. Claro que lo sabe, por supuesto que Él lo sabe. Así que cuando el Señor manda a estas personas, a estos discípulos, alimenten a todos, Él sabía que no podrían con lo que tenían. Lo que el Señor quería al mandarlos, alimentar a todos ellos, Él quería que ellos enfrentaran el problema, se dieran cuenta de su incapacidad y vinieran a Él, que dependieran de Él, que ellos confiaran en lo que Él podía hacer, no en lo que ellos podían hacer. Solemos a veces enfrentar las situaciones adversas, hermanos, de la manera equivocada, pensando que el Señor está esperando ver qué es lo que nosotros podemos hacer. El Señor me está probando. Él quiere ver lo que yo puedo hacer. Dice la Escritura, el Señor sabe bien, sin mí nada podéis hacer. El Señor no está esperando ver qué tú puedes hacer. Lo que Él está esperando es que vengas a Él. Que ante la adversidad, la carencia, tu insuficiencia, vengas a Él para que confíes y dependas de Él. Todo obra para bien para los que están en Cristo y los que le aman, y lo sabemos. Cada adversidad, hermano, está puesta ahí para que confiemos más en el Señor. No para desarrollar nuestras habilidades, no para hacer una demostración de nuestros talentos o de lo que somos, de lo maduro que ya hemos sido, no. Están allí para correr al Señor y depender más de Él. Tu enfermedad, tu dolor. Y entonces sí, cualquiera que sea la situación, órala para bien. ¿Por qué? Porque estarás más cerca de Cristo. Y eso es bien para ti, para tu alma. Así que cada problema, cada situación difícil que enfrentemos es permitida y puesta por Dios. Y Dios no espera que lo superes solo. Eso díselo a tu alma. Dios no espera que enfrente esto solo. Él pone a prueba y está esperando que vayamos a Él con lo poco que tenemos. Él está esperando que de todo corazón le digamos a Él que somos insuficientes. Él está esperando que le digamos, sin ti, Señor, nada podemos hacer. Dice el verso 19. Entonces mandó a la gente, recostándose sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Por último, hermanos, aprendamos que el discípulo tiene un lugar en la obra de Cristo. El discípulo tiene un lugar en lo que Dios está haciendo. Fíjese que este milagro, no, solo Jesús hizo participar a sus discípulos de este milagro. Jesús obró mediante las manos de estos hombres que fueron torpes. Jesús quiso que esos discípulos torpes formasen parte de lo que Él estaba por hacer. Hay 2 verdades y ambas son ciertas, válgame la redundancia, ¿no? Toda verdad es cierta. Es verdad que el discípulo no puede hacer nada sin su Señor, como hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido que el discípulo no puede hacer nada
sin Cristo. Sus recursos son limitados y no puede. Ya aprendimos eso. Pero hay otra verdad. Que Cristo, que nuestro Señor no hace nada sin sus discípulos. ¿Escuchó? Esto también es una verdad. Aprendamos, hermanos, que Dios quiere hacer algo, y cuando Dios se propone hacer su obra, Él necesita manos. Él necesita encontrar personas que hagan aquello que Él quiere hacer. Ahora, ¿Él necesita esto? No, pero a Él le place hacerlo así. Él quiere. Él quiere. Él puede hacer hablar una piedra, pero ¿cuántas piedras he escuchado hablar? Él puede hacerlo. ¿Puede hacerlo? Pues claro que puede hacerlo. Es Dios Todopoderoso, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque esa no es su voluntad. Porque Él quiere no que las piedras hablen, sino que sus hijos hablen y proclamen el reino. Jesucristo necesita discípulos. No discípulos inútiles, discípulos que pongan sus manos al servicio de su obra. La verdad de Dios y su amor quiere ser esparcida por todo el mundo, pero se necesita que esa verdad y que ese amor de Dios sea llevado a través de sus discípulos. Dice que el Señor tomó el pan y lo dio primeramente a sus discípulos. Y los discípulos tomaron ese pan y lo dieron a los necesitados. Dios necesita a quien darle. Dios necesita a quien darle para que dé a otros. El propósito de Dios al bendecirnos y al darnos de su gracia, hermanos, dice la Escritura: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Dios necesita a quien bendecir para que éste bendiga a otro. Esa es la economía en la que Dios funciona. Así funciona Dios. No porque no pueda funcionar de otra manera, sino porque a Él le place que así sea. Yo bendeciré a mi hermana para que ella bendiga a otros. Yo le daré, yo pondré en sus manos la bendición para que lo que yo puse en sus manos, ella lo extienda hacia otros. Esa es la manera en que el reino de Dios ha sido diseñado. Pero también dice la Escritura: al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, lo poco que tiene, le será quitado. Hermanos, tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser generosos con todo lo que Dios nos ha dado. Usted dice: pero ¿qué tengo yo en mis manos? ¿Qué tengo yo en mis manos para dar? Ten cuidado con pensar que no tienes nada, porque tienes al menos un poco. Y si no has administrado eso poco, el Señor no te va a dar más. Lleva ese poco de pan y dalo a otros, y se multiplicará. Y tendrás para dar a más y a más, y tus manos nunca estarán vacías. Para dar, para edificar. ¿Y qué piensa? Que no tiene nada para dar, para servir a los demás. Se puede quedar sin nada. El Señor se lo puede quitar. Dios quiere dar, encontrar discípulos a quien darles para que eso llegue a los necesitados. Necesita personas a las cuales darles. Esas personas somos nosotros. No son cualquiera. El Señor dio a sus discípulos
para que diesen a la multitud que está compuesta por todo tipo de personas. Pero el Señor le da, ¿a quién? A sus discípulos. Esas personas que tienen la responsabilidad de llevar la gracia de Dios, los dones de Dios a los necesitados, somos nosotros, es la iglesia, es cada uno de los que conforman la iglesia del Señor, a quien el Señor nos dio vida. Esos mismos son los responsables de llevar la vida a otros. Es nuestra tarea, hermanos, ser ese tipo de personas que están dispuestas a recibir del Señor para llevar a otros. Ahora, ¿cómo se debe hacer esa tarea? Bueno, yo creo que es siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hacerlo de otra manera es estar equivocados. Esto se debe hacer sintiendo lo que sintió Cristo, compasión. El Señor miró la necesidad y sintió compasión. Cuando tú ves la necesidad que hay en otros y no hay en ti deseo, no se conmueven tus entrañas, no hay en ti un sentimiento de pesar cuando ves la necesidad de tu hermano y no se conmueve nada en ti, ten cuidado. Debemos de sentir compasión cuando vemos la necesidad. Hay un enfermo, te conmueves. Hay un hermano que perdió su trabajo, se conmueve en tus entrañas. Hay un hermano que está teniendo problemas en su familia, se conmueve en sus entrañas. Somos un cuerpo y sentimos cuando uno de sus miembros se duele. Pero si no hay ese sentir, si el dolor no llega a ti, fíjese usted, que se golpea el dedo con la puerta, se agarra el dedo con la puerta y todo su cuerpo, el dolor llega a todo su cuerpo. Pero si usted ve que uno de los miembros del cuerpo de Cristo se está doliendo y ese dolor no llega hacia usted, algo está mal. ¿Por qué no llegó ese dolor hacia usted? Puede ser que su corazón, de donde nacen todos los sentimientos, la voluntad, puede ser que su corazón esté endurecido o que usted esté desconectado del cuerpo, que usted no forme parte del cuerpo. Hermanos, nosotros tenemos esta tarea de ser de bendición hacia a otros de la misma manera que Cristo. Debemos de sentir compasión. Segundo, debemos ayudar a otras personas aunque no lo merezcan. Había toda clase de personas ahí en esa multitud y el Señor ayudó a todos. Muchos de ellos no merecían la ayuda del Señor y el Señor los ayudó. Debemos hacerlo también así nosotros. A veces tenemos que ayudar a personas que no lo merecen. Pero esto es seguir el mismo ejemplo de Jesús. Tercero, debemos hacerlo de manera desinteresada, no esperando recibir algo, no esperando que esa persona nos va a regresar el favor. Cuando hacemos algo por alguien, no lo hacemos esperando algo. Es que yo al hermano le ayudé porque yo sé que cuando a mí me haga falta, él me va a ayudar. Eso usted ya está pensando en una retribución, ¿no? Eso no debe ser así. Lo debemos hacer de manera desinteresada, como todo lo que el Señor hizo por nosotros, como un don, porque nada merecemos.
Y Él tuvo todo lo que dio, lo dio por gracia. Cuarta manera en que se debe hacer esta tarea: se debe de hacer de manera sacrificial. Hermanos, debemos renunciar en ocasiones a nuestros derechos. Hay ocasiones en que nuestros derechos deben de ser rendidos y entregados por la obra de Cristo. Lea 1 Corintios 9 en su casa y vea cómo el apóstol Pablo renunció a tantos derechos que él podía tener, pero los renunció, los hizo a un lado por amor a la obra de Cristo. El Señor tenía derecho a un tiempo de descanso, ¿sí o no? Tenía derecho a descansar, ¿sí o no? Pero Él renunció a su derecho porque vio la necesidad. Así es que, hermanos, cuando se trata de hacer la obra del Señor, escúchenme bien, iglesia, cuando se trata de hacer algo para la obra del Señor, no existen los derechos ni las necesidades irrenunciables. ¿Escuchó? Cuando el asunto es la obra del Señor, hacer algo para la obra del Señor, no existen derechos intocables, ni necesidades intocables. ¿Por qué no hiciste esto, hermano? Hermano, es que estaba muy cansado. Tenía derecho a descansar. Mire, trabajé tanto. ¿Tenía derecho a descansar? Sí. Pero si se trataba de la obra del Señor, tú no tienes derecho. Hay ocasiones en que tienes que renunciar a tus derechos. Jesús tenía el derecho a descansar y no descansó. Jesús tenía el derecho de comer en una ocasión. Señor, come. No, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Es que tengo que trabajar. ¿Cómo voy a colaborar en ese proyecto de la iglesia o en esta obra que la iglesia está haciendo? No, ¿cómo voy a dejar mi trabajo ahí? Unas horas por ir a hacer eso. Es mi obligación, es mi derecho, es mi necesidad. Tengo necesidad de trabajar. Hay ocasiones en que tendrás que dejar de trabajar si se trata de hacer algo por la obra del Señor. Estoy hablando de ocasiones extraordinarias, no de un estilo de vida, porque luego no quiero que me diga, pastor, usted está predicando herejías. No, ustedes saben que yo les he enseñado a trabajar, a ser responsables con sus deberes, de suplir las necesidades de su casa, pero por renunciar en alguna ocasión a su trabajo, un tiempo a su trabajo, dejar de hacer algo por hacerlo aquí, no les va a pasar nada. Pero si no trabajo, no como esa noche, pues. Alguien puede decir, yo tengo derecho al descanso. Otro puede decir, yo tengo derecho a unas vacaciones. Tengo derecho a comer y a beber. Tengo la necesidad de trabajar. En ocasiones esas necesidades, hermanos, deben de sacrificarse para satisfacer las necesidades más importantes. ¿Escuchó? En ocasiones. Esto no es un estilo de vida. Estoy aquí diciéndole, no estoy hablando de un estilo de vida. Hay ocasiones en que así debe de ser. El verdadero discípulo ve las necesidades y sabe, es la oportunidad de colaborar en el reino. El Señor me está poniendo algo en mis manos para colaborar en el reino, para hacer una pequeña parte en la obra del reino. Tienes que tener el deseo de renunciar a lo que sea para rendirle buenas cuentas al Señor. En una ocasión le dijeron al Señor que estaba su madre y sus hermanos ahí. El Señor tenía derecho a estar con una familia.
Pero el Señor dijo, mi madre y mis hermanos son estos, tengo que seguir aquí enseñándoles. Tengo que seguir aquí edificando a mis hermanos de la fe, a mis hermanos más cercanos. Ah, pero tienes unos hermanos allá. Hay ocasiones que tendrás que renunciar a padre, a madre, hermanos, por hacer la voluntad de Dios. Alguien dijo estas palabras: todo lo que tiene el creyente, incluyendo sus derechos y necesidades, deben de ser sacrificables en el servicio a otros en el nombre de Cristo. Hermano, a veces somos como este matrimonio que vendió su propiedad. Se pusieron de acuerdo este matrimonio y vendieron su propiedad y dijeron, vamos a decir que lo vendimos todo, pero vamos a sustraer una parte. Y fueron, vendieron todo, trajeron una parte, pero le dijeron a la iglesia, aquí está todo lo que teníamos, y habían escondido algo. Hermanos, tengamos cuidado de no engañar al Espíritu Santo de Dios cuando se trata de la obra y de dar para el servicio, para el avance del reino, y de dar una apariencia de que estamos dándolo todo, cuando lo único que a veces damos nomás está en el cofre de las ofrendas. Pero sustraes, no estoy hablando de dinero, sustraes otras muchas cosas. Tu tiempo, cuando a veces se requiere tiempo, todo lo que el Señor te demanda, y piensas que lo estás dando todo por depositar tus ofrendas en ese cofre. Tengamos cuidado, porque el Señor no puede ser engañado. De dar una apariencia que estás haciendo tu mayor sacrificio, de que has hecho tu mayor sacrificio tan solo por traer tus ofrendas en el día del Señor. Tengamos cuidado, porque el Espíritu del Señor no puede ser engañado. Es necesario renunciar a muchas cosas por la obra de Cristo. Dios nos ha dado muchas tareas, hermanos, a los cristianos. En resumen, pudiéramos decir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tareas? Amar a Dios, pero también amar al prójimo. Mire todas las tareas. Bueno, solamente voy a mencionar algunas. Y voy a mencionar aquellas a las cuales los miembros de esta iglesia se han comprometido cuando solicitaron su adición a la membresía de esta iglesia. Voy a mencionar estas tareas que los cristianos tienen. Primeramente, quiero mencionar, tienen el deber de asistir fielmente a la iglesia. Para esto tendrán que hacer algunos sacrificios. Segundo, tienen el deber de esforzarse por tener comunión unos con otros. Y para eso tendrán que hacer algunos sacrificios. La comunión no se da por WhatsApp, por Facebook. No. Tu presencia física en un lugar específico es necesaria. Tienes el deber de rechazar las pasiones mundanas que nos alejan de una vida de piedad. Tienes el deber de esforzarse a orar con nuestros hermanos y por nuestros hermanos. Todo discípulo de Cristo debe de estar en la convocación, cuando se le convoca a orar. Tienes el deber de poner al servicio de los demás tus dones y tus talentos para la edificación de los demás. Y para esto se debe hacer un sacrificio. Pastor, ¿cómo le hace usted? Bueno, es que a veces estoy predicando cuando estoy enfermo.
A veces predico enfermo. Estoy en la oración cuando tengo unos problemas enormes. Tengo que hacer sacrificio. Pero estos no son deberes del pastor, son deberes de cada cristiano. Usted es cristiano, somos cristianos. No, usted porque es el pastor y tiene que estar ahí. Usted sí tiene que renunciar a otras cosas. No, estos son deberes de cada uno de nosotros. Tenemos el deber de procurar la unidad, soportándonos con paciencia y con amor a nuestros hermanos. Y a veces tienes que sacrificar tu yo, quedarte callado. No juzgar cuando no es necesario juzgar. No imponer tus ideas que son inútiles, que no edifican, que no son cosas espirituales. Imponer tus pensamientos, tus ideas en cosas que no son necesarias. Cuando tratamos de hacer eso, hermanos, traemos división. Debemos de procurar la unidad, enfocarnos en la unidad, en la verdad que nos une, la verdad de la palabra de Dios, no de cosas secundarias o superficiales. Séptimo, debemos someternos con humildad al liderazgo de la iglesia. Debemos, octavo, confrontar bíblicamente el pecado persistente en algún hermano. ¿Ves el pecado en algún hermano? Y ahí lo dejas. El pastor debe de arreglar eso. Es el pecado de una hermana y en vez de que la otra hermana se acerque, está esperando que el pastor. Tienes el deber de acercarte y de hablarle con amor para que el pecado no crezca. Noveno, debes discipular a tu familia. Décimo, debes de evangelizar de manera continua. Tenemos el deber de apoyar con regularidad financieramente a nuestra iglesia. Aquí son 11, pero puede haber muchos más. Cuentan todos nuestros deberes. Y alguien se puede desanimar y decir: qué tarea tan grande. Algunas de estas tareas se vuelven peligrosas. Cuando vas a confrontar a un hermano y tienes que hablarle de cosas delicadas. A veces las cosas se tornan peligrosas, pero tienes que hacerlo. Tienes que sacrificar tu yo. Tienes que renunciar a la comodidad, al status quo. No, estamos para trabajar, para hacer la obra del Señor, lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y tú dices: no, yo no puedo hacer eso. Bueno, entonces estás con la misma actitud de los discípulos. Lo que yo no puedo hacer eso. Sí, no puedes. Ven al Señor con lo que tú tienes. Y aunque no estés bien equipado, aunque no te sientas muy seguro para hacer la obra del Señor, tenemos que venir a Él. Y sabemos que aunque sea poco lo que traemos al Señor, el Señor lo va a usar. Es que yo no sabría cómo ayudar. Ora, pon en las manos del Señor. No lo hagas en tus propias fuerzas, porque ahí están los otros hermanos, ¿verdad? Que están haciendo las cosas sin la ayuda del Señor y todo fracasa, todo es un desastre. Ay, pastor, es que yo le dije a la hermana que eso estaba mal. Sí, lo hiciste sin haber orado y lo hiciste con un corazón que no estaba preparado, listo, y entonces eso se armó un pleito ahí. Lo hiciste en tus propias fuerzas, lo hiciste sin el Señor y resultó un desastre. Bueno, hermanos, lo que somos, lo que tenemos, si lo ponemos en las manos del Señor, nunca será poco.
Y eso es lo que podemos aprender, algo de lo que podemos aprender de este pasaje. Que el Señor nos ayude, hermanos, y dé su gracia para aplicar estas cosas a nuestras vidas. Padre.